Hola, hola, ¿cómo están? Esta es una nueva cápsula de sabiduría. ¿Y qué le parece si antes de cualquier cosa ponemos este momento en manos de papá? Amén, pastor. Amén. Bueno, gracias Papito Sí, Santo, Señor. gracias Señor, Santo porque es tu sabemos nombre. Padre que tú estás aquí, que estás ahí, donde está cada persona viendo, oyendo este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú hablando, que seas tú dando este mensaje, que seas tú enseñándonos y explicándonos, que seas tú guardando en nuestros corazones este mensaje, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Esta cápsula de sabiduría se llama Mi Testimonio. Así se llama y vamos a ver, creo que 3 citas bíblicas, ¿cierto, pastor? Amén. 3 Las citas vamos bíblicas. buscando. Las vamos a ir buscando y como siempre les decimos, no se queden con lo que nosotros les comentamos. Busquen en la palabra, busquen en su Biblia, busquen en la versión que para ustedes sea bien comprenderlo, entenderlo, pero busquen en la palabra. Recuerden que parte de la sabiduría es escudriñar esto que Dios nos dejó, escudriñelo, que su Biblia esté bien, ¿cómo se dice? Leída. Bien leída, no, bien Rayada, marcada. como sea, pero búsquelo. Amén. Amén. Entonces, ¿nos comparte usted el primer versículo, pastor? Sí, amén. Bueno, este versículo se encuentra en el libro de San Marcos en el capítulo 16 y el versículo 15. Vamos a leer solamente ese versículo. Siempre es bueno leer un versículo antes y uno después, pero hoy vamos a leer solamente ese versículo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 15. Y les dijo, está hablando Jesucristo, amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. ¿Qué tienes que decir, pastora? Nos diga usted primero y después Aleluya. yo sigo. Bueno, es uno de los mandatos del Señor que prediquemos el evangelio a todo el mundo. ¿Sabe? Si nosotros no hubiéramos, si nuestros antepasados no hubieran predicado el evangelio a todos, no nos hubiera llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy. Amén. Entonces ellos fueron obedientes, se han ido predicando el evangelio o vinieron predicando el evangelio por décadas y décadas hasta llegar al día de nosotros. Pero hoy en día hemos dejado de predicar el evangelio. Los cristianos hemos dejado de compartir el evangelio. Muchos ya que predique el pastor, porque el pastor es el que predica. Y hemos dejado de predicar el evangelio por una sencilla razón, por mi testimonio. Amén. Así es. Hay algo muy importante. Muchos cristianos nacieron en el evangelio. Amén. Y por razones, circunstancias, por lo que fuera, se apartaron del evangelio. Entonces, hay un antes y un después. Muchos no conocíamos del evangelio y llegamos a conocer el evangelio cuando ya estábamos un poquito grandecitos. Y tenemos también un antes y un después. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Yo siempre hablo de esto y yo digo, son voces extrañas. Esas voces extrañas que vienen a los oídos y dicen, usted no puede, jamás, usted no puede llevar ese mensaje de salvación, usted no puede predicar ese evangelio, porque usted, y el enemigo empieza, así, 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 así. Mi hermano, mi hermana, no somos perfectos, buscamos esa perfección, como decía un pastor, ponemos las barbas en remojo, sí, pero también cometemos errores, también a veces pues nos fallamos a nosotros mismos y le fallamos a Dios, pero no por eso nuestra boca tiene que callar, al contrario. Y yo buscaba acá cuál era el significado de testimonio, y dice que es una revelación personal de Dios que nos revela la veracidad del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo predicas la verdad de Cristo si no la conoces? ¿Cómo predicas un testimonio si no hay un testimonio para atrás, tal vez no muy bueno?
Entonces, ¿quién tiene más bases para predicar? Alguien que ha pasado por ese lugar donde asustan, que con toda autoridad y con toda firmeza puede decir, sí se puede porque yo viví esto, yo viví lo otro, y sí se puede salir adelante. Ahora, dice Efesios 3:16. Efesios 16. Creo que Efesios 6:16. 6:16. Sí, 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos Correcto. de fuego del maligno. Amén, así es, el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de Amén. los malvados, dice otra versión. Nuestro testimonio es una medida de nuestra fe. ¿Por qué decimos eso? Porque ustedes no han escuchado esto. Ay, pero ¿cómo usted sigue con gozo y con alegría? ¿Cómo usted sigue yendo a la iglesia? Si vea lo que ha pasado, vea por dónde ha pasado, vea que ha vivido esto y ha vivido lo otro. ¿Cómo usted sigue? Porque es testimonio de nuestra fe. Nuestra fe, ¿dónde está? ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Fundamentada en Cristo Jesús. Fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pase lo que pase, viva lo que viva, el proceso por el cual esté, tengo que seguir con gozo y alegría. Amén. Y ese es el escudo de nuestra fe. Esa es parte de la armadura de Dios. Amén. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, no sé si comentaste que hemos dejado de hablar o predicar el Evangelio por miedo. Principalmente por miedo a qué? Por miedo al testimonio, a nuestro testimonio. Lamentablemente, venimos a los pies de Cristo, no somos buena cosa, no somos nada bueno. Si hubiéramos sido buenos, Cristo Jesús no hubiera venido y hubiera muerto, se hubiera entregado para morir y no hubiera cargado nuestros pecados, no hubiera sido necesario una salvación. Pero lamentablemente no éramos o no somos nada buenos, ¿verdad? No éramos nada buenos. Entonces Cristo Jesús vino a traernos esa salvación. Ese es el Evangelio, que Él vino. Amén. Y recibimos a Cristo en el corazón y Él empieza a transformarnos, a quitarnos mentiras, odios, enojos, amarguras, lascivias, fornicaciones, adulterios, robos, hurtos, violencias, a quitarnos todo ese tipo de cosas con las cuales venimos a los pies de Cristo. Amén. Pero a veces nos pasa algo y quiero traer como ejemplo, un día estos, creo que fue el lunes que el pastor Julio predicaba o nos enseñaba una de las enseñanzas de los discipulados y nos decía esto, contaba la historia de una fogata y dentro de la fogata había unos carbones y entonces un carboncito lo apartaban y ese carboncito se empezaba a poner negro, empezaba a apagarse, ¿verdad? Pero donde lo volvían a acercar al fuego, volvía a ponerse rojo, se volvía a avivar, pero lo volvían a quitar y se volvía a enfriar. A veces, y no a veces, muchas veces a nosotros los cristianos nos pasa eso. Nos alejamos del fuego, nos alejamos de, no voy a ir a la iglesia, no voy a esto, no voy al otro, no me acerco, están en ayuno esta semana, están en oración esta semana. Y empezamos a enfriarnos, y cuando empezamos a enfriarnos, lamentablemente la carne vuelve a activar lo que hay en la carne, que es todo el pecado, que es toda la lascivia, y entramos en eso, y las personas, los hijos de Dios se equivocan, pecan, y cuando pecamos, amén, y cuando pecamos, ¿qué pasa? Entonces viene el enemigo y dice, usted, con ese testimonio, va a predicar. Las voces extrañas. Esas voces extrañas, exactamente. Entonces, los cristianos dejamos de predicar. A veces, la mayoría de veces, dejamos de hablar de Cristo sencillo. Nosotros mismos nos sentimos culpables. Yo pequé, me equivoqué, qué vergüenza. ¿Cómo van a decir que cómo les voy a ir a enseñar si todo lo malo que yo hice estando en Cristo? Todo lo malo que yo hice caminando con el Señor, o la gente sabe que iba a la iglesia, pero me equivoqué, robé, hice una cosa incorrecta y todo el mundo lo sabe. ¿Saben? Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. Y lo que Él cumplió, lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros, lo va a cumplir. Podemos equivocarnos porque somos humanos, estamos en esta carnita y a esta carnita le gusta el riquitín, como digo yo. Amén. Les gusta el pecado.
pecar, es muy feo lo que voy a decir, pero pecar es rico. Si pecar no fuera rico, nadie pecara. El pecado trae gozo a la carne. Entonces, nos equivocamos, pecamos, y después viene la acusación, muchas veces de aquí, del corazón, a la mente, y nosotros mismos nos bloqueamos. Y eso es una herramienta que usa el enemigo para callarnos. Entonces, no predicamos el evangelio de Cristo por miedo. Esa palabra que el Señor dijo que ahí en San Marcos 16:15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Lo dejamos de hacer, dejamos de hablar de Cristo, dejamos de hablarle a otros, porque creemos que tenemos que ser perfectos, y usted y yo no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, Cristo no hubiera venido por nosotros. Mas siendo imperfectos, en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna, tenemos salvación. Todo el que cree en Cristo lo reconoce como su Señor y Salvador. ¿Qué pasa? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo confiesa, con el corazón se cree y con la boca se confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Amén, pastor. Amén. Ahora, hay algo que queríamos compartir con ustedes. Todos, y sé que hay muchas prédicas y muchos mensajes de esto, tenemos dones y talentos diferentes. Nosotros dos, en nuestro caso, nos peleamos el micrófono, porque los dos hablamos demasiado. O sea, hablamos mucho. Pero tal vez usted no hable tanto como nosotros. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Comparta este mensaje. Amén. Comparta el mensaje en YouTube, comparta la prédica en el Facebook, porque tal vez su don y talento no es hablar. O sea, no habla tanto tal vez como nosotros. O tal vez para usted sea más sencillo contarlo en historia. Entonces, ¿cómo puede presentarle usted el evangelio a una persona? Cuéntele la historia de Jesús, muy resumida. Pastor, ¿cómo puede usted contar la historia de Jesús así? ¿Cómo puedo yo contar la historia de Jesús? Por lo general hablo de lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que Jesús ha hecho en la vida de mi esposa, lo que Jesús... Y son oportunidades, sí, está bien, nosotros tal vez hablamos mucho, o más de la cuenta, pero aunque usted casi no hable, puede hablar el evangelio. Y lo puede hablar. Lo puede presentar, amén, como está aquí en Proverbios 22:1. Exactamente. Cuando somos restaurados, cuando somos renovados después de habernos equivocado, estando en Cristo, porque somos juzgados nosotros mismos, nos señalamos y nos juzgamos cuando pecamos, porque ya estamos en Cristo y sabemos que hicimos algo malo. Y la iglesia o los que están aquí, los hermanos en Cristo, también nos señalaban a Jesucristo, que andaba ahí con un montón de mafiosos y rameras, que por qué se juntaba con ellos. ¿Quiénes? Los conocedores de la palabra, los que tenían la palabra, amén, los fariseos. Pablo, ¿por qué seguía a la iglesia? Viniendo de la escuela de Gamaliel, una de las más prestigiosas, digamos, en esa época, porque él creía que lo que Cristo Jesús había hecho estaba mal, y por eso lo perseguía, porque él estaba defendiendo su doctrina, lo que le habían enseñado, lo que él creía que estaba correcto, hasta que Jesucristo se le mostró a él, amén. Entonces, Cristo Jesús se ha mostrado a nosotros, ha tenido misericordia y tiene misericordia. Si nos hemos equivocado, ese es el testimonio para hablar de Cristo. Ese es el testimonio para decir, hey, me equivoqué, hey, cometí error, pero hey, Dios pequé, mas su misericordia, amén, pastora, me alcanzó, me sigue alcanzando, no me desecha. Él hace en mí cosa nueva, todos los días hace cosa nueva, todos los días tiene misericordia de nosotros. Amén. Amén. Y ahí es donde empezamos a hacer esos, vamos a ver, ¿cómo se dice esto? Esos... No sé, pastora. Ay, Dios mío. Donde Dios empieza a hacer los milagros a favor de nosotros. Mi hermana de sangre siempre me dice, es que a ustedes les pasan cosas tan raras, les pasan cosas tan extrañas. No es que nos pasen cosas raras o extrañas, es que
suceden esos milagros de los cuales hemos hablado en muchas prédicas, y entonces eso es lo que nos sirve también para testimonio. Amén. 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 El poder decir, Señor, Dios en su infinita misericordia, aunque metimos la pata, no sé cómo se dice eso en otros países, aquí en Costa Rica lo Nos equivocamos. Ok, nos Sencillo, equivocamos. nos equivocamos. Eso fue en Tico. Nos equivocamos. Dios en su infinita misericordia aún pone los ojos en nosotros. Amén. Y hace esos milagros. Amén. Hace esto, nos acomoda, nos estructura, nos quita, nos abre puertas, nos cierra puertas, todo lo que ya usted y yo sabemos. Pero es precisamente eso, pastor, es mi testimonio, bueno o malo, me Amén. puede dar una herramienta para yo presentarle. Nos es una herramienta para yo presentarle ese predicar el Evangelio de Amén. Jesucristo. Amén. Y el Evangelio de Jesucristo es sencillo. Jesucristo vino, es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El que lo confiesa delante de los hombres, dice que un día Él lo confesará delante de los ángeles del Señor. Amén. Amén. El que lo recibe en su corazón le dice, Señor, yo creo en ti. Tenemos hasta una oración para guiarlos y decir, yo creo en ti y te recibo en mi corazón. Amén. Amén. Quiero que leamos Proverbios 22:1 y con esto vamos a ir cerrando esta cápsula de bendición y de sabiduría. Leo para usted y para ustedes que escuchan. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Sí, tal vez no teníamos un buen testimonio en el Señor. Tal vez nos equivocamos y erramos. Pero, como decíamos ahora, su misericordia nos alcanzó, Él nos ha perdonado. Y ahora usamos ese testimonio de error o de pecado para decir que su misericordia no se ha apartado, que sigue estando ahí. Él sigue estando con sus brazos abiertos para que nosotros volvamos a Él. Amén. Amén. El tener un firme testimonio nos permite ayudar a los demás en su búsqueda de la verdad, porque muchos lo que andamos buscando es esa verdad, y la Amén. verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga su vida. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y no crea las mentiras del enemigo. Empiece a hablar de Cristo. Amén. A sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus familiares, Amén. a los amigos, a los lugares donde vamos. Es una bendición. Yo he tenido la bendición de estar viajando con compañeros de trabajo y siempre busco la forma donde unir lo que vamos hablando y hablar de Cristo. Y nos permite el Señor presentar el Evangelio, decirle a las personas no sean religiosos, tenga una relación con Cristo, presentarle a Cristo. Y le pido al Espíritu Santo que a esas personas que les he presentado a Cristo, Él les revele más y más y puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias, porque tú eres Cristo Jesús, el que ha venido por nosotros, que éramos pecadores y que seguimos cometiendo pecado, que somos pecadores, así está escrito, somos pecadores, Señor, mas tu misericordia nos alcanza y nos bendice con toda bendición de lo alto, teniendo misericordia, limpiándonos de pecados, sanándonos y haciendo que este testimonio sea para restaurar a otros, para enseñar a otros que Cristo Jesús vino y que su misericordia nos alcanza a todos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Y la gracia y el favor del Señor estén contigo siempre. Amén, amén. Y amén. Chao. Bendiciones. Bien.